Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La pureza de corazón por Thomas Watson. En el estilo experiencial de los puritanos, examina en la primera parte la naturaleza, las razones y los motivos, los signos y cómo alcanzar la pureza del corazón. Luego, en la segunda parte, describe maravillosamente las bendiciones de los limpios de corazón. ¿Cómo será ver a Dios? Dicho esto, amados hermanos, comencemos. El Dios Santo, que es de ojos más puros para contemplar la iniquidad, pide aquí pureza de corazón, y a los que están adornados con esta joya, les promete una visión gloriosa y beatífica de sí mismo. Verán a Dios. Hay que explicar dos cosas: la naturaleza de la pureza y el tema de la pureza. Primero, la naturaleza de la pureza. La pureza es algo sagrado y refinado. Es diametralmente opuesto a cualquier cosa que contamine. Debemos distinguir los diversos tipos de pureza. Primero, hay una pureza primitiva que está en Dios original y esencialmente como la luz en el sol. La santidad es la gloria de la deidad. Gloriosa en santidad. Éxodo 15:11. Dios es origen, modelo y prototipo de toda santidad. En segundo lugar, hay una pureza creada. Así, la santidad está en los ángeles y estuvo una vez en Adán. El corazón de Adán no tenía la más mínima mancha ni tintura de impureza. Llamamos puro al vino que no tiene mezcla, y ese oro puro que no tiene escoria mezclada con él. Así era la santidad de Adán. Era como el vino que sale de la uva, sin mezcla. Pero esto no se encuentra en la tierra. Debemos ir al cielo por ello. En tercer lugar, hay una pureza evangélica por la que la gracia se mezcla con algún pecado, como el oro en el mineral, como vino que tiene pozos, como paño fino y sin defecto, como la imagen de Nabucodonosor, en parte de plata y en parte de barro cocido. Daniel 2:35. A esta mezcla, Dios la llama pureza en el sentido evangélico, como se puede decir que es hermoso un rostro que tiene algunas pecas. Donde hay un anhelo por la pureza y un odio hacia nosotros mismos por nuestra impureza, esto significa ser puros de corazón. Algunos, por puros de corazón, entienden la castidad, otros la sinceridad. Salmo 32:2. Pero supongo que aquí la pureza debe ser entendida en un sentido más amplio que abarca los distintos tipos y grados de santidad. Se dice que son puros los que son personas consagradas y tienen el óleo de la gracia derramado sobre ellos. Esta pureza está muy equivocada. El civismo y la moralidad no son pureza. Un hombre puede estar revestido de grandes virtudes morales como la justicia, la caridad, la prudencia, la templanza, y aún así ir al infierno. La profesión no es pureza. Un hombre puede tener un buen nombre para vivir y sin embargo estar muerto. Apocalipsis 3:1. Puede que lo arrase la civilidad y lo adorne la profesión, pero el diablo puede habitar en la casa. El cometa en llamas no es una estrella. La lengua del hipócrita puede ser de plata, pero su corazón de piedra. La pureza consiste en dos cosas: en rectitud de mente, santidad apreciada en el juicio, y una conformidad de la voluntad, acogida de la santidad en los afectos. Un alma pura es moldeada en el molde de la santidad. La santidad es como la sangre que corre por sus venas. Segundo, el tema de la pureza es el corazón, puro de corazón. La pureza de corazón no excluye la pureza de vida, como tampoco la pureza de la fuente excluye la pureza del arroyo. Pero se llama pureza de corazón porque el corazón es lo principal en la religión verdadera y no puede haber pureza de vida sin él. El gran cuidado de un cristiano debe ser mantener puro el corazón, ya que así se preservaría especialmente el manantial de ser envenenado. En un duelo, un hombre protegerá y protegerá principalmente su corazón, de modo que un cristiano sabio debe, sobre todas las cosas, mantener puro su corazón. Mirad que el amor al pecado no entre allí, no sea que resulte fatal. Los cristianos deben sobre todas las cosas aspirar a la pureza del corazón, reteniendo con limpia conciencia el misterio de la fe. Primera de Timoteo 3:9. La justificación causa nuestra felicidad,
La santificación lo evidencia. Ahora, las razones de la pureza. La pureza es algo que se exige en las Escrituras. Sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. No es solo el ministro quien nos pide ser santos, sino que Dios mismo lo exige. ¿Qué haría el Dios santo con los siervos impíos? Debido a esa condición sucia y maldita en la que nos encontramos antes de que la pureza sea obrada en nosotros, somos un trozo de barro y pecado mezclados. El pecado no solo nos ciega, sino que también nos contamina. Se llama inmundicia. Santiago 1:21. Y para mostrar cuán inmunda cosa es, se la compara con una plaga del corazón. Primera de Reyes 8:38, con la corrupción. Deuteronomio 32:5, con el vómito. Segunda de Pedro 2:22, y a un paño menstrual. Isaías 30:22, que como dice Jerónimo, era la cosa más contaminante bajo la ley. Todas las advertencias legales que Dios designó no fueron más que para recordar a los hombres su repugnancia antes de ser lavados en la sangre de Cristo. Si todos los males del mundo se juntaran y se eliminara su quinta esencia, no podrían hacer algo tan negro y contaminado como el pecado. Un pecador es un demonio con forma de hombre. Cuando la vara de Moisés se convirtió en serpiente, él huyó de ella. Si Dios abriera los ojos de los hombres y les mostrara sus deformidades y sus manchas condenables, volarían de sí mismos como de serpientes. Esto muestra la necesidad que tenemos de pureza. Cuando llega la gracia, lava esta inmundicia infernal, convierte a los etíopes en verdaderos israelitas, convierte cuervos en cisnes, hace que aquellos que están tan negros de pecado como el infierno se vuelvan tan blancos, puros como la nieve. Porque nadie excepto los limpios de corazón está interesado en el pacto de gracia para salvación. El pueblo del pacto tiene la aspersión con agua limpia. Ezequiel 36:25. Ahora, hasta que seamos asperjados, no tenemos nada que ver ni con el nuevo pacto ni con la nueva Jerusalén. Si se hace un testamento solo a personas que estén calificadas para ello, nadie puede recibir una parte que no tenga esas calificaciones. Así también, Dios ha hecho voluntad y pacto de que Él será nuestro Dios y establecerá sobre nosotros la gloria eterna, pero con esta cláusula o condición en el testamento, que seamos pueblo purificado, teniendo el agua limpia rociada sobre nosotros. Hasta entonces no tenemos nada que ver con Dios ni con la misericordia. Ahora, la pureza es el fin de nuestra elección. Él nos escogió para que seamos santos. Efesios 1:4. No por la santidad, sino hacia la santidad. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Dios nos predestina a la imagen de Cristo, imagen que consiste en la justicia y la verdadera santidad. Efesios 4:24. De modo que hasta que no seáis santos, no podéis mostrar sobre vosotros ningún signo de elección, sino más bien la marca del diablo. La pureza es el fin de nuestra redención. Si pudiéramos haber ido al cielo en nuestros pecados, Cristo no necesitaba haber muerto. ¿Por qué derramó su sangre, sino para redimirnos de una vida vana? Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Tito 2:14. Cristo derramó su sangre para lavar nuestra inmundicia. La cruz era a la vez un altar y una fuente. Jesús murió no solo para salvarnos de la ira, Primera de Tesalonicenses 1:10, sino también para salvarnos del pecado, Mateo 1:21. De su costado salió agua, que significa nuestra limpieza, así como sangre, que significa nuestra justificación, Primera de Juan 5:6. La verdad es que Cristo sería deshonroso si la cabeza fuera pura y no los miembros. Segundo, ¿por qué la pureza debe estar principalmente en el corazón? Porque si el corazón no es puro, en nada nos diferenciamos de una pureza farisaica. La santidad de los fariseos consistía principalmente en lo externo. La suya era una pureza exterior.
Nunca les importó el interior del corazón. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro están llenos de extorsión y exceso. Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23, 25 al 27. Los fariseos eran buenos solo en la superficie. Estaban blanqueados, no blancos. Eran como un poste podrido recubierto de pintura fina. Eran como una chimenea de oro, pero dentro nada más que hollín. Salviano se queja de esos hipócritas que tenían a Cristo en la boca, pero no en la vida. Debemos ir más allá. Sea puro de corazón como la hija del rey, todo glorioso por dentro. Salmo 45:13. De lo contrario, la nuestra no es más que una pureza farisaica. Y Cristo dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. El corazón debe mantenerse especialmente puro, porque el corazón es el asiento principal o lugar de residencia de Dios. Dios habita en el corazón. Él toma el corazón para su propio alojamiento. Efesios 3:17. Por tanto, debe ser pura y santa. Se debe proteger de la contaminación el palacio de un rey, y especialmente su trono. ¿Qué santo debería ser eso? Si el cuerpo es templo del Espíritu Santo, el corazón es el lugar santísimo. Oh, tengan cuidado de contaminar la habitación donde Dios habita principalmente. Que esa habitación sea lavada con lágrimas santas. También el corazón debe ser especialmente puro, porque es el corazón el que santifica todo lo que hacemos. Si el corazón es santo, todo es santo. Nuestros afectos santos, nuestros deberes santos. El altar que santifica la ofrenda. Mateo 23:19. El corazón es el altar que santifica la ofrenda. Los romanos evitaron que sus manantiales fueran envenenados. El corazón es el manantial de todas nuestras acciones. Guardemos esta primavera del veneno. Sea puro de corazón. Mira aquí cuál es esa belleza que embellece un alma a los ojos de Dios, es decir, la pureza de corazón. No eres más que un leproso espiritual hasta que seas puro de corazón. Dios está enamorado del corazón puro, porque ve su propia imagen dibujada allí. La santidad es la gloria de los ángeles. Son espíritus vírgenes puros. Si le quitamos la pureza a un ángel, no será más que un demonio. Vosotros que sois puros de corazón, tenéis la gloria de los ángeles brillando en vosotros. Tienes el bordado y la obra del Espíritu Santo sobre ti. El corazón puro es el paraíso de Dios donde Él se deleita en caminar. Es su cielo menor. La paloma se deleita con el aire más puro. El Espíritu Santo, que descendió en forma de paloma, se deleita en el alma más pura. Dios dice de los limpios de corazón, como de Sión, este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré. Salmo 132:14. Dios ama el rostro más hermoso de la santidad. Los puros de corazón son la novia de Cristo, ataviada y adornada con las joyas de la santidad. Con uno de tus ojos cautivaste mi corazón. Cantares 4:9. Tus ojos, es decir, tus gracias, como una cadena de diamantes, han atraído hacia ti mi corazón. De todos los corazones, Dios ama más al corazón puro. Tú, que te vistes bajo el espejo de la palabra y adornas al hombre escondido del corazón. Primera de Pedro 3:4. Eres muy precioso a los ojos de Dios, aunque tengas los ojos tan llorosos como Lea o tan cojo como Barzillai. Sin embargo, siendo puro de corazón, eres el espejo de la belleza y puedes decir, aún seré glorioso ante los ojos de Jehová. Isaías 49:5. ¿Cómo puede esto elevar la estima de la pureza? Esta es una belleza que nunca se desvanece y que hace agradables a Dios. Si debemos ser puros de corazón, entonces no debemos descansar en la pureza exterior. La moralidad no es suficiente. Un cerdo puede ser lavado, pero ser un cerdo todavía. La moralidad no hace más que lavar al hombre,
La gracia lo cambia. La moralidad puede brillar a los ojos del mundo, pero difiere tanto de la pureza como una piedra se diferencia del diamante. La moralidad no es más que esparcir flores sobre un cadáver. Un hombre que es muy moral no es más que un demonio manso. ¿Cuántos han hecho de la moral su salvador? La moralidad condenará tan bien como el vicio atroz. Un barco se puede hundir tanto con oro como con estiércol. Observa dos cosas. Primero, la persona moral, aunque no comete pecados graves, no es sensible a los pecados del corazón. No discierne la ley en mis miembros. Romanos 7:23. No se perturba por la incredulidad, la dureza de corazón, ni la vanidad de pensamientos. Segundo, la persona moral se levanta contra la santidad. La serpiente tiene una apariencia hermosa, pero tiene una picadura mortal. El hombre moral es digno de mirar, pero tiene una antipatía secreta contra los santos caminos de Dios. Odia la gracia tanto como el vicio. El celo le resulta tan odioso como la impureza. No se debe descansar en la moralidad. El corazón debe ser puro. Dios quería que Aarón lavara las partes internas del sacrificio. Levítico 9:14. La moralidad no hace más que lavar el exterior. El interior debe ser lavado. Bienaventurados los de limpio corazón. Pongámonos a prueba, seamos puros de corazón o no. Aquí mostraré las señales de un corazón impuro y luego las señales de un corazón puro. Nuestro tercer punto es, señales de un corazón impuro. Un corazón ignorante es un corazón impuro. Ser ignorante del pecado o de Cristo argumenta impureza de corazón. Nahas el amonita haría un pacto con los hombres de Jabesh Galaad para poder sacarles el ojo derecho. Primera de Samuel 11:2. Satanás deja a los hombres su ojo izquierdo. En el conocimiento mundano son bastante perspicaces, pero el ojo derecho del conocimiento espiritual está bastante apagado. Segunda de Corintios 4:4. La ignorancia es la fortaleza de Satanás. Los demonios están atados con cadenas de oscuridad. Judas 6. Así son todas las personas ignorantes. Imposible es que un corazón ignorante sea santo. Es el conocimiento lo que hace bueno el corazón. Que el alma esté sin conocimiento no es bueno. Proverbios 19:2. Para cualquiera que diga que aunque su mente es ignorante, su corazón es bueno, también puede decir que aunque es ciego, sus ojos son buenos. En la ley, cuando la plaga de la lepra estaba en la cabeza de un hombre, el sacerdote debía declararlo inmundo. Este es el caso de un hombre ignorante. La lepra está en su cabeza. Es inmundo. Ese corazón que es un calabozo no puede ser muy puro. La gracia no puede reinar donde reina la ignorancia. Un hombre ignorante no puede amar a Dios. No puede amar lo que no conoce. No puede tener fe. El conocimiento debe dar paso a la fe. Salmo 9:10. No puede adorar a Dios correctamente. Juan 4:22. Aunque adore al Dios verdadero, pero de manera incorrecta, la ignorancia es la raíz del pecado. La ceguera lleva a la lascivia. Efesios 4:18 al 19 y Proverbios 7:23. La ignorancia es la madre del orgullo. Apocalipsis 3:17. Es la causa del error y, lo que es peor, de una ignorancia voluntaria. Una cosa es ser ignorante, otra cosa es no estar dispuesto a saber. Muchos se enamoran de la ignorancia. Abrazan su enfermedad. Segunda de Pedro 3:5. Las mentes ignorantes son impuras. No se puede ir al cielo en la oscuridad. Un corazón moralista es un corazón impuro. No ve necesidad de pureza. Soy rico y de nada tengo necesidad. Apocalipsis 3:17. No ser sensible a una enfermedad es peor que la enfermedad. No se oye a un enfermo decir, estoy bien. Hay algunos que creen que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15:7. Algunos pecadores están demasiado bien para ser curados. La pureza del corazón es una maravilla tan grande para el hombre natural como lo fue el nuevo nacimiento para Nicodemo. Juan 3:4.
Es triste pensar cuántos siguen adelante con confianza y están listos para bendecirse, sin sospechar nunca su terrible condición hasta que es demasiado tarde. Ahora, tiene un corazón impuro el que en su corazón considera la iniquidad. Si en mi corazón veo la iniquidad, el Señor no me escuchará. Salmo 66:18. En el original es si miro el pecado, es decir, con mirada lujuriosa. Respetar el pecado es incompatible con la pureza del corazón. ¿Qué es considerar la iniquidad? Primero, consideramos la iniquidad cuando nos entregamos al pecado. Esto es cuando el pecado no solo vive en nosotros, sino cuando vivimos en pecado. Algunos dejarán todos sus pecados menos uno. Jacob dejaría ir a todos sus hijos menos a Benjamín. Satanás puede retener a un hombre por un solo pecado. El cazador sujeta al pájaro con bastante rapidez por una garra. Otros esconden sus pecados como quien cierra los escaparates, pero sigue su oficio dentro de casa. Muchos enfrentan sus pecados como la madre de Moisés trató con su hijo. Ella lo escondió en el arca de juncos como si lo hubiera abandonado, pero sus ojos todavía estaban puestos en él, y al final llegó a ser su nodriza. De la misma manera, muchos parecen dejar sus pecados, pero solo los esconden de los ojos de los demás. Su corazón todavía los persigue, y al fin amamantan y siguen criando a sus pecados. Segundo, considerar la iniquidad es deleitarse en la iniquidad. Aunque un hijo de Dios peca, no se deleita en el pecado. Lo que aborrezco, eso lo hago. Romanos 7:15. Pero las almas impuras hacen una recreación del pecado. Se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2:12. Nunca nadie se alimentó con más deleite de una comida que ama que un hombre malvado del fruto prohibido. Este deleite en el pecado muestra que la voluntad está en el pecado, y la voluntad es la regla y medida de la acción. Tercero, considerar la iniquidad es hacer provisión para el pecado. No proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:14. Los malvados satisfacen sus concupiscencias. Es una metáfora tomada de aquellos que hacen provisiones para que una familia los alimente. La palabra griega aquí significa proyectar y planificar en la mente. ¿Cómo lograr algo? Esto es hacer provisión para la carne cuando uno estudia para satisfacer la carne y proporcionar combustible para la lujuria. Así, Amnón hizo provisiones para la carne. Segunda de Samuel 13:5. Se hace pasar por enfermo y su hermana Tamar debe ser su enfermera. Ella debía cocinarle y servirle la comida, por lo que él profanó su virginidad. Es triste cuando la preocupación de los hombres no es ser santos, sino satisfacer la lujuria. Cuarto, considerar la iniquidad es darle respeto y entretenimiento, como Lot mostró respeto a los ángeles. Se inclinó rostro hacia el suelo, y él dijo: He aquí ahora, señores míos, os ruego que os presentéis. Génesis 19, 1 y 2. Cuando el Espíritu de Dios viene, es rechazado y entristecido. Pero cuando llega la tentación, el pecador se inclina ante ella, abre las puertas y dice: Entra aquí, mi Señor. Esto es considerar la iniquidad. 5. Se dice que considera el pecado quien no considera las amenazas de Dios contra el pecado. Leemos acerca de 7 truenos que emitieron sus voces. Apocalipsis 10:3. ¿Cuántos truenos en la Escritura alzan su voz contra el pecado? Pero Dios herirá la cabeza de sus enemigos y la cabeza del que continúa en sus delitos. Salmo 68:21. Aquí hay una escritura atronadora, pero los pecadores no temen este trueno. Que venga un ministro como un Boanerges, revestido con el espíritu de Elías, y denuncie todas las maldiciones de Dios contra los pecados de los hombres. No les tienen en cuenta. Esto es considerar la iniquidad y argumentar un corazón impuro. Un corazón incrédulo es un corazón impuro. La Escritura lo llama expresamente un corazón malo de incredulidad. Hebreos 3:12. Un corazón incrédulo es malo en grado sumo. Está lleno del veneno del infierno. La incredulidad es la mezcla repugnante de todos los pecados.
la raíz y el receptáculo del pecado. Primero, la incredulidad es un pecado que afrenta a Dios. Pone la mentira sobre Dios. Pone en duda su poder. Salmo 78:19. Misericordia y verdad. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Primera de Juan 5:10. Se puede lanzar una afrenta mayor al Dios de gloria. Nos hace confiar en las causas segundas, que es poner a la criatura en el lugar de Dios. Pero en su enfermedad, Asa no buscó a Jehová, sino a los médicos. Segunda de Crónicas 16:12. Confió más en el médico que en Dios. Saúl busca a la bruja de Endor. Oh, gran afrenta, apoyarse en la caña y descuidar la roca eterna. Segundo, la incredulidad endurece el corazón. Estos dos pecados están unidos. Él los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. Marcos 16:14. La incredulidad engendra la piedra del corazón. El que no cree en las amenazas de Dios nunca le temerá. El que no cree en las promesas de Dios nunca lo amará. Lo que se dice del Leviatán es cierto para el incrédulo. Su corazón es firme como una piedra. Sí, duro como un pedazo de piedra de molino de abajo. Job 41:24. La incredulidad primero contamina el corazón y luego lo endurece. 3. La incredulidad engendra hipocresía. Los profesores no creen que Dios sea un Dios celoso y los pedirán cuentas. Por lo tanto, se ponen una máscara de religión y son santos en broma, para jugar al diablo en serio. Pretenden adorar a Dios, pero el yo es el ídolo que adoran. Como remeros, miran para un lado y reman para otro. El incrédulo es el mayor hipócrita. 4. La incredulidad provoca el temor de los hombres. El miedo es prueba de un alma vil. El miedo es algo degradante, desmantela a un hombre. Le da miedo ser piadoso. El hombre temeroso estudia el cumplimiento más que la conciencia. El temor al hombre es un lazo. Proverbios 29:25. ¿Qué hizo que Abraham se equivocara, que David fingiera estar loco y que Pedro negara a Cristo? ¿No fue su miedo? ¿Y de dónde surge el miedo sino de la incredulidad? Por eso, la Escritura los une, los temerosos e incrédulos. Quinto, la incredulidad es la raíz de la apostasía. Un corazón malo de incredulidad al apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. ¿Cuál es la razón por la que aquellos que antes parecían celosos ahora desprecian a Dios y dejan de orar en sus familias? No es su incredulidad. No creían que Dios existe y que es remunerador de los que le buscan. Hebreos 11:6. La infidelidad es la causa de la apostasía. Y si la incredulidad es el engendrador y fomentador de tanto pecado, entonces el corazón incrédulo debe ser necesariamente un corazón impuro. Un corazón codicioso es un corazón impuro. La tierra es el elemento más impuro. La pureza del corazón reside en su espiritualidad. ¿Y qué es más opuesto a la espiritualidad que la terrenalidad? La codicia es la raíz de todos los males. Primera de Timoteo 6:10. ¿A qué precio conducís los corazones mortales, maldita codicia del oro? La codicia es la raíz del descontento. ¿Por qué algunos se lamentan de su condición, sino porque creen que no tienen suficiente? La palabra griega para codicia significa un deseo inmoderado de obtener. Debido a que el hombre codicioso nunca está satisfecho, su corazón se agita de descontento e impaciencia. La codicia es la raíz del robo. El corazón codicioso de Acán le hizo robar aquel trozo de oro que sirvió para separar su alma de Dios. Josué 7:21. La codicia es la raíz de la traición. Hizo que Judas traicionara a Cristo. ¿Qué me daréis? Y yo os lo entregaré. La codicia de Absalón le hizo intentar arrancar la corona de la cabeza de su padre. El que es un Demas, pronto resultará un Judas. Los hombres serán codiciosos. Segunda de Timoteo 3:2. Y sigue en el siguiente versículo. Traidores de tregua. Donde la codicia está en el prefacio, la traición estará en la conclusión. La codicia es la raíz del asesinato. ¿Por qué Acab apedreó a Nabot hasta matarlo, sino para poseer su viña? Primera de Reyes 21:13.
La codicia ha hecho que muchos naden hasta la corona en sangre. ¿Y puede el corazón ser puro cuando las manos están llenas de sangre? Isaías 1:15. Además, la codicia es la raíz del perjurio. Los hombres serán codiciosos. Y sigue, traidores de tregua. Segunda de Timoteo 3:2 al 3. Por amor al dinero hará un juramento falso y romperá un juramento justo. El que vive como Midas morirá perjuro. La codicia es la raíz de la adivinación y brujería. ¿Por qué la gente hace pacto con el diablo pero por dinero? Estudian el arte negro en busca de oro amarillo. Alejandro VI empeñó su alma al diablo a cambio de un papado. La codicia es la raíz del fraude y del robo. Los que serían demasiado ricos se extralimitarán. Es la mano codiciosa la que sostiene pesas falsas. Amós 8:5. La codicia es la raíz del soborno y de la injusticia. Convierte a los tribunales en grandes lugares de robo, como dice Agustín. En Atenas, los casos judiciales se compraban y vendían por dinero. La codicia es causa de inmundicia. La Escritura menciona el salario de una ramera. Deuteronomio 23:18. Por dinero se vende tanto la conciencia como la castidad. La codicia es la raíz de la idolatría. La codicia es idolatría. Colosenses 3:5. El codicioso se inclina ante la imagen del oro. Su dinero es su Dios, porque en él confía. El dinero es su creador. Cuando tiene abundancia de riqueza, entonces cree que está hecho. El dinero es su redentor. Si se encuentra en algún apuro o problema, huye hacia su dinero y eso debe redimirlo. El dinero es su consuelo. Cuando está triste, cuenta su dinero, y con este arpa de oro ahuyenta el espíritu maligno. Cuando veas a un hombre codicioso, tal vez digas, ahí va un idólatra. La codicia es la causa de la falta de poder bajo los medios de gracia. En la parábola, los espinos ahogaron la semilla. Mateo 13:7. Por eso la palabra predicada ya no hace bien. La semilla muchas veces cae entre espinos. Miles de sermones yacen enterrados en corazones terrenales. La codicia es la raíz del egoísmo y de la tacañería. Obstaculiza la hospitalidad. El hombre codicioso tiene la mano seca. No puede alcanzarlo para vestir o alimentar a los necesitados. El codicioso es tan sórdido que, si su patrimonio puede florecer, se contenta con dejar su nombre muerto y enterrado. ¿Qué pecado tan maldito es la avaricia? ¿Y puede ser puro de corazón aquel que tiene tal raíz de amargura creciendo en él? No. Entonces también podemos decir que es puro el cuerpo que está lleno de llagas de peste. Son impuros aquellos corazones que aborrecen la pureza. Miqueas 3:2. Ellos odiaban el conocimiento. Proverbios 1:19. Algunas cosas en la naturaleza tienen antipatía. La serpiente no se acercará a las ramas del fresno silvestre. Hay antipatía en un corazón carnal contra la santidad, y cuando el odio se reduce a malicia, es peligroso. Así, Julián se opuso maliciosamente a la santidad. Al recibir una herida mortal en la batalla, arrojó al aire un puñado de su sangre, indignado, diciendo, «Oh Galileo, me has vencido». El que se burla de la pureza tiene un corazón impuro. En los postreros días vendrán burladores. Segunda de Pedro 3:3. Hay quienes se burlan de la religión. Es una señal del espíritu de Ismael burlarse de la santidad. ¿No se nos ordena que seamos perfectos como Dios es perfecto? Mateo 5:48. Uno se sorprendería de que aquellos que se atreven a abrir la boca para burlarse de la santidad, la tierra no abra su boca para tragárselos como lo hizo con Coré y Datán. Estos son demonios cubiertos de carne, tienen la condenación escrita en la frente. Luciano, que en tiempos del emperador Trajano había profesado la religión, después se volvió tan profano que se burló de los cristianos, y con sus burlas estuvo a punto de destruir la religión. Finalmente, él mismo fue despedazado y devorado por los perros. Cuando apareciera la costra del leproso, debía ser expulsado del campamento. Levítico 13:8. Aquellos que se burlan de la religión, si Dios no les concede el arrepentimiento, seguramente serán excluidos del campamento del cielo. A continuación les mostraré los signos de un corazón puro. Punto número 4.
Los signos de un corazón puro. Un corazón sincero es un corazón puro, en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32:1. Hay 4 personajes de un cristiano de corazón sincero. Primero, un corazón sincero sirve a Dios con todo el corazón. Primero, sirve a Dios con el corazón. El hipócrita no hace más que mostrar obediencia. Cerca estás en su boca y lejos de sus riendas. Jeremías 12:2. Puede haber una tez clara cuando los pulmones y los órganos vitales están enfermos. Es justo contemplar al hipócrita. Tiene ojos devotos, pero corazón hueco. Pero el que es sincero, su interior es su mejor lado. En la ley, Dios haría ofrecer las entrañas. Levítico 4:11. Un buen cristiano le da a Dios las primicias interiores. Cuando ora, su corazón ora. Ana habló en su corazón. En su acción de gracias, el corazón es el principal instrumento de alabanza. Salmo 111:11. Entonces la música más dulce es cuando alabamos al Señor en vuestro corazón. Efesios 5:19. En segundo lugar, el cristiano sincero sirve a Dios con todo el corazón. Los hipócritas tienen un corazón doble. Salmo 12:2. Un corazón para Dios y un corazón para el pecado. Su corazón está dividido. Oseas 10:2. Dios ama un corazón quebrantado, pero no un corazón dividido. Un corazón recto es un corazón íntegro. La corriente y el torrente completo de los afectos corren detrás de Dios. Un corazón sincero me ha seguido plenamente. Números 14:24. 2. Un corazón sincero está dispuesto a someterse a prueba. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139:2. Hay que sospechar de aquel metal que los hombres temen llevar a la piedra de toque. A un corazón sano le gusta la piedra de toque de la palabra. Es para un ministerio de búsqueda. Los hipócritas huyen de la luz de la verdad. Huyen de esa luz que revelaría su pecado. Odian esa física de la palabra que, al encontrarse con sus malos humores, comienza a enfermarlos y a turbarles la conciencia. Un alma misericordiosa ama más la predicación que constituye la anatomía del corazón. 3. Un hombre de corazón sincero no se atreve a actuar en lo más mínimo contra su conciencia. Es el más magnánimo, pero el más cauteloso. Es audaz en el sufrimiento, Proverbios 28:1, pero temeroso del pecado, Génesis 30:9. No se atreve a obtener una propiedad mediante cambios pecaminosos, ni a levantarse sobre las ruinas de otra. Jacob obtuvo la bendición de su padre mediante fraude, pero esa no es la manera de obtener la bendición de Dios. 4. Un corazón sincero es un corazón desconfiado. El hipócrita sospecha del pecado de los demás, pero tiene pensamientos caritativos de sí mismo. El cristiano sincero tiene pensamientos caritativos hacia los demás y sospecha de pecado. A menudo pide cuentas a sí mismo. Oh alma mía, ¿tienes alguna evidencia del cielo? ¿No hay ningún defecto en sus evidencias? Quizás confundas la gracia común con la gracia salvadora. Las malas hierbas en los maizales parecen flores. Las lámparas de las vírgenes insensatas parecían tener aceite dentro. Oh alma mía, ¿no es así contigo? El hombre de alma sincera, siempre celoso, se hace el crítico consigo mismo y así atraviesa las cosas en el tribunal de conciencia, como si fuera a ser citado ante el tribunal de Dios. Esto es ser puro de corazón. Un corazón puro respira pureza. Si Dios extendiera el cetro de oro y le dijera, pide y se te dará hasta la mitad del reino, él diría, Señor, dame un corazón puro. Tenga mi corazón esta inscripción: Santidad al Señor. Deja que mi corazón sea tu templo para que habites en él. Señor, ¿qué haría en el cielo con este corazón impío? ¿Qué conversación podría tener contigo? Un alma misericordiosa está tan enamorada de la pureza que valora un corazón puro por encima de todas las bendiciones. Él valora el corazón puro por encima de las riquezas. Él sabe que puede vestirse de púrpura y lino fino, y aún así ir al infierno. Está contento con ser pobre, siempre que sea puro.
Sabe que la pureza del corazón es un certificado especial del amor de Dios. Los limpios de corazón verán a Dios. Valora el corazón puro por encima de los dones. Los regalos no nos recomiendan en absoluto a los ojos de Dios. Un corazón puro es la joya. Oh mujer, grande es tu fe. Mateo 15:28. No fue su lenguaje retórico lo que cautivó a Cristo, sino su fe. Los hipócritas han tenido dones poco comunes. Saúl tenía el espíritu de profecía. Judas, sin duda, podría pronunciar un discurso elegante. Los hipócritas han entrado a la iglesia de Dios cargados con el oro egipcio del conocimiento humano. Puede haber iluminación sin santificación. Un pequeño diamante es mejor que una gran cantidad de latón. Un poco de gracia supera las habilidades más florecientes. Ahora bien, si las salidas de tu alma buscan la santidad, más deseas un corazón puro que una lengua elocuente. Tenéis el aceite del Espíritu derramado sobre vosotros, y seréis coronados con una visión gloriosa de Dios. Un corazón puro aborrece todo pecado. Un hombre puede tolerar el pecado, pero no tener un corazón puro. Un hombre puede abstenerse de pecar por falta de ocasión para pecar. Puede tolerar el pecado, como uno puede contener la respiración mientras se sumerge bajo el agua y luego volver a respirar. La pólvora no hace ruido hasta que se le echa fuego. El reloj se detiene hasta que se colocan las pesas. Que venga una tentación, que es como colgarse de pesas, y el corazón va tan rápido en el pecado como siempre. Puede tolerar el pecado por temor al castigo. Un hombre evita un plato que ama por temor a que le traiga la enfermedad de piedra o gota. Hay conflicto en un pecador entre las pasiones del deseo y el miedo. El deseo lo incita a pecar, pero el miedo, como freno y freno, lo detiene. No es la perversidad de la serpiente lo que teme, sino el aguijón de la serpiente. Puede abstenerse de pecar por un designio. Tiene un complot entre manos y su pecado podría arruinar su complot. Algún heredero rico volaría en exceso, pero se comporta correctamente para evitar que le quiten la herencia. Qué bueno fue Joás mientras vivía el sacerdote Joiada. Tanto la prudencia como la conciencia pueden abstenerse del pecado. 2. Un hombre puede abandonar el pecado, pero no tener un corazón puro. Es un gran asunto, lo confieso, abandonar el pecado. Tan querido es el pecado para los hombres que renunciarán al fruto de su cuerpo por el pecado de sus almas. El pecado es la Dalila que hechiza, y es mucho ver a los hombres divorciados de él. Puede haber abandono del pecado, pero no pureza de corazón. El pecado puede ser abandonado por principios equivocados. Un hombre puede abandonar el pecado desde la moralidad. Los argumentos morales pueden suprimir el pecado. He leído acerca de un pagano corrupto que, al escuchar a Sócrates leer una conferencia ética sobre la virtud y el vicio, se fue cambiado y ya no siguió sus vicios anteriores. Catón, Séneca y Arístides, viendo la belleza en la virtud, llevaron una vida intachable. Un hombre puede abandonar el pecado por política. Un hombre puede abandonar el pecado no por respeto a la gloria de Dios, sino por su propio crédito. El vicio desperdiciará su patrimonio, eclipsará el honor de su familia. Por lo tanto, por política se divorciará de su pecado. Un hombre puede abandonar el pecado por necesidad. Quizás ya no pueda seguir el oficio del pecado. El adúltero envejece. El borracho se ha vuelto demasiado pobre. Su corazón está orientado hacia el pecado, pero o le falla la bolsa o le fallan las fuerzas, como un hombre que ama la caza, pero sus grilletes no le permiten practicar este deporte. Este hombre, que es necesario para poner fin al pecado, no abandona el pecado tanto como el pecado lo abandona a él. Pero es puro ante los ojos de Dios el que aborrece el pecado. Odio todo camino de mentira. Salmo 119, 104. Esto es realmente excelente, porque ahora el amor al pecado está crucificado. Un hipócrita puede dejar el pecado, y sin embargo amarlo, como la serpiente se quita el manto, pero conserva su aguijón. Pero cuando un hombre puede decir que aborrece el pecado, ahora el pecado ha sido eliminado de raíz. Un corazón puro se abstiene del pecado, como lo hace un hombre de un plato contra el cual siente antipatía.
Este es un signo de una nueva naturaleza, cuando un hombre odia lo que una vez amó. Y como odia el pecado, lucha contra él con la espada del Espíritu. Efesios 6:17. Como un hombre que odia a la serpiente busca su destrucción. Un corazón puro evita la apariencia del mal. Absteneos de toda apariencia de mal. Primera de Tesalonicenses 5:22. Un corazón puro evita aquello que pueda interpretarse como malo. El que es leal a su príncipe no solo evita la traición, sino que tiene cuidado con lo que tiene apariencia de traición. Un corazón misericordioso es tímido ante lo que parece pecado. Cuando la amante de José lo agarró y le dijo, «Acuéstate conmigo», él dejó su manto en su mano y huyó de ella. Génesis 39:12. Evitó la apariencia del mal, no lo verían en su compañía. Así, un corazón puro evita todo lo que pueda tener sospecha de pecado. Un corazón puro evita la sospecha de pecado respecto de sí mismo, y de dos maneras. Primero, porque la aparición del mal es muchas veces ocasión del mal. Coqueteo es una apariencia del mal, y muchas veces ocasiona el mal. Si José hubiera estado familiarizado con su amante de una manera lasciva y descuidada, con el tiempo podría haberse sentido atraído a cometer inmoralidad con ella. Algunos, por novedad y curiosidad, han ido a oír misa y después le han prestado al ídolo no solo su oído, sino su rodilla. Hay muchos que han ido con comezón de oír a los falsos maestros y han regresado a casa con la plaga en la cabeza. Cuando Dina andaba deambulando, perdió su castidad. Génesis 34:12. Un corazón puro que prevé el peligro evita la aparición del mal. Es peligroso acercarse a un nido de avispas. Los hombres que se acercaron al horno fueron quemados. Daniel 3:22. En segundo lugar, porque la apariencia del mal puede eclipsar su buen nombre. Un buen nombre es un ungüento precioso. Es mejor que la plata y el oro. Proverbios 22:1. Nos recomienda a Dios y a los ángeles, algo que las riquezas no pueden hacer. Ahora bien, el hombre piadoso evita la apariencia del mal para no dañar su buen nombre. ¿Qué consuelo puede haber en la vida cuando el nombre yace enterrado? Un corazón puro evita la sospecha de pecado por reverencia y respeto a la santidad de Dios. Dios odia la apariencia misma del mal. Dios aborrece a los hipócritas porque no tienen más que la apariencia del bien, y se enoja con sus hijos si tienen siquiera la apariencia del mal. Un corazón misericordioso sabe que Dios es un Dios celoso y no puede soportar que su pueblo esté al borde del pecado. Por lo tanto, se mantiene alejado del pecado y no se acercará al olor de la infección. Un corazón puro evita la apariencia misma de pecado con respecto a los piadosos. La aparición del mal puede escandalizar a un hermano débil. Un corazón misericordioso no solo teme contaminar su propia conciencia, sino también ofender la conciencia de su hermano. Si fuera solo algo indiferente, pero si es una apariencia de maldad y puede entristecer a otro, debemos abstenernos. Primera de Corintios 10:25-28. Porque cuando pecáis así contra los hermanos e iréis su débil conciencia, pecáis contra Cristo. Primera de Corintios 8:12. El cristiano débil es miembro de Cristo. Luego el pecar contra un miembro es pecar contra Cristo. Un corazón puro evita la apariencia misma de maldad hacia los malvados. El apóstol quiere que caminemos sabiamente hacia los incrédulos. Primera de Tesalonicenses 4:12. Los malvados esperan nuestra detención. ¿Cuán contentos estarían de cualquier cosa que reprochara la religión? Los profesores son colocados como estrellas en el orbe más alto de la iglesia, y si hay solo la apariencia de algún movimiento excéntrico o irregular, los malvados pronto abrirían la boca con un nuevo grito contra la piedad. Ahora bien, para un corazón piadoso, la fama y el honor del Evangelio son tan queridos que preferiría morir antes que incriminarlos o eclipsarlos. Con esto, entonces, probemos si somos puros de corazón. ¿Evitamos la más mínima apariencia de pecado? ¡Ay, cuántos corren hacia las ocasiones de pecar! Tientan al diablo para que los tiente.
Algunos van a obras de teatro y comedias, el mismo combustible y tentación de la lujuria. Otros frecuentan reuniones heréticas, y en verdad, Dios muchas veces en justo juicio deja a los actos de pecado a quienes no evitan la apariencia del pecado. Ellos se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Salmo 106, 35. Los corazones puros huyen de la ocasión del pecado. Juan no soportaría la compañía del hereje Cerinto. Policarpo no quiso reunirse con Marción el hereje, pero lo llamó el primogénito del diablo. Basilio dice que los cristianos de su tiempo evitaban las reuniones de herejes como las mismas escuelas de error. O evita la apariencia del mal. El apóstol nos pide que sigamos aquellas cosas que son de buen nombre. Filipenses 4:8. Otra señal de un corazón puro es que realiza deberes santos de manera santa. Esta santa manera, u debido orden, consiste en tres cosas. 1. Preparar el corazón antes de un deber. A un corazón impío no le importa cómo se apresura a cumplir una ordenanza. Viene sin preparación y se va sin provecho. El corazón puro es un corazón preparado. Se viste antes de cumplir un deber mediante el examen y la oración. Cuando la tierra está preparada, entonces es apta para recibir la semilla. Cuando el instrumento está preparado y afinado, entonces es apto para la música. 2. Vigilar el corazón en un deber. Un corazón santo trabaja para ser afectado y obrado por el Espíritu. Su corazón arde dentro de él. No había sacrificio sin fuego. Un santo puro trabaja para que su corazón sea quebrantado en cumplimiento de un deber. Salmo 51:17. El incienso, cuando se quebraba, despedía el olor más dulce. A las almas impuras no les importa la manera muerta o superficial en que sirven a Dios. Ezequiel 33:31. Oran más por moda que por fe. Una ordenanza no los afecta más que los muertos en el cementerio. Dios se queja de ofrecer a los ciegos. Malaquías 1:8. ¿Y no es tan malo ofrecer a los muertos? Oh cristiano, dite a ti mismo, ¿cómo puede esta dureza de corazón coexistir con la pureza de corazón? No se pudren las cosas muertas. 3. Reverencia exterior. La pureza de corazón se expresará por la postura reverencial del cuerpo. Levantar el ojo y la mano, doblar la rodilla. Cuando Dios dio la ley, todo el monte Sinaí humeaba y todo el monte temblaba mucho. Éxodo 19:18. La razón era que el pueblo podría postrarse con más reverencia ante el Señor. El arca, donde estaba puesta la ley, era llevada sobre postes, para que los levitas no pudieran tocarla para mostrar la reverencia que Dios tendría hacia las cosas santas. No solo debemos ofrecer nuestras almas, sino también nuestros cuerpos. Romanos 12:1. El Señor se fija en qué postura y gesto utilizamos en su adoración. Si un hombre entregara una petición al rey, ¿la entregaría con una broma tonta? La irreverencia descuidada de algunos nos haría pensar que no les importaba mucho si Dios los escuchaba o no. Nos corren de un extremo a otro, de la superstición a la irreverencia. Pensemos los cristianos en la terrible majestad de Dios que está presente. ¡Qué espantoso es este lugar! Esta no es otra cosa que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Génesis 28:17. De los ángeles bienaventurados se dice: uno clamaba al otro, y decían: Santo, Santo, Santo. Isaías 6:3. Un corazón santo tendrá una postura santa. Un corazón puro tendrá una vida pura. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Donde hay un corazón santo, habrá una vida santa. Algunos bendicen a Dios, tienen buenos corazones, pero sus vidas son malas. Hay generación que es pura en su propia opinión, y sin embargo no ha sido limpiada de sus inmundicias.
Proverbios 30:12. Si la corriente está corrupta, podemos sospechar que el manantial es impuro. Aarón fue llamado el Santo de Jehová. No solo tenía un corazón santo, sino que tenía una placa de oro en la frente en la que estaba escrito: Santidad a Jehová. Éxodo 28:36. La pureza no solo debe estar entretejida en el corazón, sino grabada en la vida. La gracia es más bella cuando brilla en el exterior con sus rayos dorados. El reloj no solo tiene su movimiento dentro, sino que la manecilla se mueve afuera sobre el dial. De la misma manera, la pureza del corazón se muestra en el dial de la vida. Un alma pura habla de Dios. Salmo 37:30. Su corazón se ve en su lengua. El que es puro de corazón, su boca está llena de cielo. Un alma pura camina con Dios. Génesis 6:9. Él todavía está haciendo la obra de un ángel, alabando a Dios, sirviendo a Dios. Vive como Cristo vivió en la tierra. Los deberes santos son la escalera de Jacob por la que todavía asciende al cielo. La pureza de corazón y la vida son gemelas en las Escrituras. Pondré mi espíritu dentro de vosotros. Hay pureza de corazón. Y haceros andar en mis estatutos. Hay pureza de vida. Ezequiel 36:27. Tendremos por puros a aquellos cuya vida no está en el cielo, Filipenses 3:20, sino en el infierno. Los tendré por limpios con balanzas perversas y con bolsa de pesas engañosas, Miqueas 6:11. ¿Con qué justicia pueden otros reprochar la religión cuando la ven derribada por nuestros impíos pies? Un corazón puro tiene un frontispicio dorado. La gracia, como el vino nuevo, tendrá salida. No puede ocultarse ni perderse. Los santos son llamados joyas. Malaquías 3:17, por ese brillo resplandeciente que proyectan en los ojos de los demás. Un corazón puro está tan enamorado de la pureza que nada puede apartarlo de ella. Que otros le reprochen la pureza, él la ama. Como David cuando bailaba delante del arca y Mical se burlaba. David respondió: si esto va a ser vil, entonces seré aún más vil. Así dice un corazón puro: si seguir la santidad es ser vil, seré aún más vil. Cuanto más se burlan los demás de la santidad, más arde un alma misericordiosa en amor y celo por ella. Si a un hombre le sobreviniera una herencia, se reirían de él. ¿Qué es lo peor para un cristiano por el reproche de otro? El hecho de que un ciego menosprecie un diamante no le quita brillo. Que otros persigan la santidad, un corazón puro la perseguirá. La santidad es la reina con la que está desposada toda alma bondadosa, y preferirá morir antes que divorciarse. Pablo sería santo, aunque le esperaban prisiones y aflicciones. Hechos 20:23. El camino de la fe es a menudo espinoso y sangriento, pero un corazón misericordioso prefiere la pureza interior antes que la paz exterior. He oído de uno que, teniendo una joya que apreciaba mucho, el rey mandó buscarla. Dígale al rey, dice, que honro a su majestad, pero prefiero perder la vida antes que separarme de mi joya. Aquel que se enriquece con la joya de la santidad preferirá morir antes que desprenderse de esta joya. Cuando su honor y sus riquezas no le sirvan de nada, su santidad terminará en bienaventuranza. Tenéis por fruto la santidad, y como fin la vida eterna. Romanos 6:23. Punto número 5. Argumentos o motivos para persuadir a la pureza del corazón. Permítanme persuadir a los cristianos a la pureza de corazón. La ramera se limpia la boca. Proverbios 30:20. Pero eso no es suficiente. Oh Jerusalén, lava tu corazón. Jeremías 4:14. Y aquí expondré algunos argumentos o motivos para persuadir a la pureza del corazón. La necesidad de la pureza del corazón. La pureza del corazón es necesaria respecto de nosotros mismos. Hasta que el corazón sea puro, todas nuestras cosas santas, es decir, nuestros deberes religiosos, estarán contaminadas. No son más que pecados espléndidos.
Para los puros, todas las cosas son puras, pero para los contaminados e incrédulos, nada es puro, pero hasta su mente y su conciencia están contaminadas. Tito 1:15. Su ofrenda es inmunda. Según la ley, si un hombre que estaba impuro por un cadáver y llevaba un trozo de carne sagrada, la carne sagrada no podía limpiarlo, pero el cadáver lo contaminó. Ageo 2:12 al 13. El que tenía lepra, todo lo que tocaba era inmundo. Si hubiera tocado el altar o el sacrificio, el altar no lo limpiaría, pero él profanaría el altar. Una mano sucia contamina el agua más pura. Un corazón impuro contamina todos los deberes religiosos. Arroja veneno sobre todos ellos. Un arroyo puro que corre por terreno fangoso está contaminado. De la misma manera, los deberes más santos que corren por un corazón impuro están contaminados. Las obras de un pecador se llaman obras muertas. Hebreos 6:1. Y aquellas obras que están muertas no pueden agradar a Dios. Una esposa muerta no puede complacer a su marido. También, la pureza del corazón es necesaria con respecto a Dios. Dios es santo. La pureza es el manto principal con el que Dios se adorna. Tú eres de ojos más puros para ver el mal. Habacuc 1:13. Y este Dios santo soportará que se le acerque un corazón impuro. Pondrá el hombre una víbora en su seno. El Dios santo y el pecador impenitente no pueden morar juntos. Nadie puede vivir juntos excepto los amigos, pero no hay amistad entre Dios y el pecador, siendo ambos de juicio y disposición contrarios. Un corazón impuro es más odioso a Dios que una serpiente. Dios le dio a la serpiente su veneno, pero Satanás llena el corazón de pecado. Hechos 5:3. El Señor aborrece al pecador. No se acercará a él teniendo abiertas las llagas de la peste. Mi alma los aborrecía. Zacarías 11:8. La pureza del corazón es necesaria con respecto a los ángeles. Son criaturas puras. Los querubines, que tipificaban a los ángeles, estaban hechos de oro fino para denotar la pureza de su esencia. Ningún pensamiento impío entra en los ángeles. Por lo tanto, debe haber pureza de corazón para que pueda haber alguna semejanza entre nosotros y ellos. ¿Qué harían los corazones impíos entre esos espíritus angelicales puros? La pureza del corazón es necesaria con respecto a los santos glorificados, son puros, siendo refinados de toda la hez del pecado. Son espíritus de justos perfeccionados. Hebreos 12:23. Ahora bien, ¿qué harían los espíritus profanos entre los espíritus perfeccionados? Les digo que si ustedes, que se regodean en sus pecados, pudieran acercarse a Dios y a los ángeles y espíritus de los hombres perfeccionados y poder ver su brillo, pronto desearían estar fuera de su compañía. Como hombre sucio y andrajoso, si se presentara ante el rey y sus nobles y los viera brillando con sus ropas de oro y brillando con sus joyas, se avergonzaría de sí mismo y desearía estar fuera de su presencia. La pureza del corazón es necesaria con respecto al cielo. El cielo es un lugar puro. Es una herencia incorruptible y sin mancha. Primera de Pedro 1:4. Ningún animal inmundo entrará en el arca celestial. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Apocalipsis 21:27. El Señor no pondrá el vino nuevo de gloria en un corazón mohoso e impuro. Todas estas cosas consideradas muestran la necesidad de la pureza del corazón. Es la voluntad de Dios que seamos puros de corazón, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Estás bajo en el mundo. Quizás no sea la voluntad de Dios que seas rico, pero es la voluntad de Dios que seáis santos. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Deja que Dios haga su voluntad siendo santo, y tú tendrás tu voluntad siendo feliz. La voluntad de Dios debe ser cumplida por nosotros o sobre nosotros. La pureza de corazón es la nota característica del pueblo de Dios. En verdad Dios es bueno con Israel, aun con los limpios de corazón. Salmo 73. La pureza del corazón nos denomina el Israel de Dios. Gálatas 6:16.
No es la profesión la que nos convierte en el Israel de Dios, porque no todos los que son de Israel son Israel. Romanos 9:6. La pureza de corazón es la joya que pende solo de los elegidos. La castidad distingue a una mujer virtuosa de una ramera. De la misma manera, el verdadero cristiano se distingue del hipócrita por la pureza de su corazón. Esto es como la estrella del noble, que es una peculiar insignia de honor que lo diferencia del vulgo. Cuando la brillante estrella de la pureza brilla en el corazón de un cristiano, lo distingue de un profesor formal. La pureza de corazón nos hace semejantes a Dios. Fue la infelicidad de Adán una vez que aspiraba a ser como Dios en omnisciencia, pero debemos esforzarnos en ser como Dios en santidad. La imagen de Dios consiste en la santidad. A aquellos que no tengan esta imagen y esta inscripción, Él les dirá: «Nunca os conocí». Mateo 7:23. Dios no se deleita en ningún corazón que no sea donde pueda ver su propio rostro y semejanza. No puedes ver tu cara en un espejo cuando hay polvo. El rostro de Dios no se puede ver en un alma polvorienta e impura. Un corazón puro, como un espejo limpio, da alguna idea y representación de Dios. Hay poco consuelo en ser como Dios en otras cosas además de la pureza. ¿Somos como Dios en que tenemos un ser? También las piedras. ¿Somos como Él en que tenemos movimiento? También las estrellas. ¿Somos como Él en que tenemos vida? También lo han hecho los árboles y los pájaros. ¿Somos como Él en que tenemos conocimiento? También lo han hecho los demonios. No hay semejanza con Dios que resulte cómoda y dichosa, sino nuestro ser semejante a Él en pureza. Dios ama a los limpios de corazón. El amor se basa en la semejanza. Ahora la excelencia del corazón reside en su pureza. La pureza era la gloria del alma en la inocencia. Cuanto más pura sea una cosa, mejor. Cuanto más puro sea el aire y más libre de vapores nocivos, mejor será. El agua pura es muy dulce. Cuanto más puro es el oro, más valioso. Cuanto más puro es el vino, despojado de lías y heces, más excelente es. Cuanto más se purifica el alma por la gracia y se la quita de las heces y las heces del pecado, más preciosa a los ojos de Dios. Cuanto más puro es el corazón, más espiritual es. Y cuanto más espiritual sea, más apto para entretener a aquel que es espíritu puro. Dios es bueno con los limpios de corazón. En verdad Dios es bueno con Israel, aun con los limpios de corazón. Salmo 73. Todos deseamos que Dios sea bueno con nosotros. Es la oración del enfermo: que el Señor sea bueno conmigo. Dios es bueno con aquellos cuyos corazones son puros. Pero ¿cómo es bueno Dios con ellos? Hay dos maneras. 1. Para los puros, todas las cosas son santificadas. Para los puros, todas las cosas son puras. Tito 1:15. Se santifica el patrimonio, se santifican las relaciones, tal como el templo santificó el oro y el altar santificó la ofrenda. Para el inmundo nada es limpio. Su mesa es una trampa y sus devociones son pecado. Hay una maldición que cae sobre el hombre malvado. Deuteronomio 28:15 al 20. Pero la santidad elimina la maldición y corta el castigo. Para los puros, todas las cosas son puras. 2. A los de limpio corazón, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Las misericordias y las aflicciones se volverán para su bien. La droga más venenosa será la medicinal. La providencia más cruzada continuará con el designio de su salvación. ¿Quién entonces no sería puro de corazón? Dios es bueno con los de limpio corazón. La pureza del corazón deja paso al cielo. Los limpios de corazón verán a Dios. La felicidad no es más que la quinta esencia de la santidad. La pureza de corazón es el cielo iniciado en el hombre. La santidad es llamada en las Escrituras la unción de Dios. Primera de Juan 2:27. Salomón fue ungido primero con el óleo santo y luego fue nombrado rey.
De la misma manera, el pueblo de Dios primero es ungido con el óleo del Espíritu y purificado de corazón, y luego se coloca la corona de gloria sobre su cabeza. ¿Y no debe valorarse mucho la pureza? Prepara un camino hacia la gloria. La pureza de corazón y la visión de Dios están unidas. Note los ejemplos de aquellos que han sido eminentes por la pureza de corazón. El Señor Jesús fue un modelo de pureza. ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Juan 8:46. En esto debemos imitar a Cristo. No debemos imitarlo en resucitar a los muertos ni en hacer milagros, sino en ser santos. Primera de Pedro 1:16. Además de este modelo dorado de Cristo, debemos escribir según la copia fiel de aquellos santos que han sido de una pureza semejante a la de una paloma. David era tan puro de corazón que era un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. Abraham fue tan purificado por la fe que fue uno de los consejeros del gabinete de Dios. Génesis 18:17. Moisés era tan santo que Dios habló con él cara a cara. ¿Qué eran los demás patriarcas, sino tantas plantas de renombre, floreciendo en santidad? Los padres de la iglesia primitiva fueron ejemplares de pureza. Gregorio Nacianceno, Basilio, Agustín, estaban tan incrustados y adornados con pureza que la envidia misma no podía grabarlos. Ojalá tuviéramos santos como los de los tiempos primitivos, tan justos en sus tratos, tan decentes en su vestimenta, tan fieles en sus promesas, tan devotos en su religión, tan irreprochables en su vida, que vivieran sermones, Biblias ambulantes, imágenes genuinas de Cristo y ayudaron a mantener el crédito de la piedad en el mundo. La pureza del corazón es la única joya que podéis llevaros del mundo. ¿Tiene un hijo que le encanta o una propiedad? Porque nada hemos traído a este mundo y ciertamente nada podemos llevarnos. Primera de Timoteo 6:7. La pureza de corazón es el único bien que se puede transportar cómodamente. Esto es lo que permanecerá más tiempo contigo. Generalmente amamos aquellas cosas que duran más. Premiamos un diamante o una pieza de oro por encima de la flor más hermosa porque la flor se está marchitando. La pureza del corazón tiene perpetuidad. Irá con nosotros más allá de la tumba. Sexto punto. ¿Pero cómo alcanzaremos la pureza del corazón? Respuesta. Mire con frecuencia la palabra de Dios. Ahora estáis limpios por la palabra. Juan 15:3. Muy pura es tu palabra. Salmo 119:140. La palabra de Dios es pura, no solo por su materia, sino también por su efecto, porque nos hace puros. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Al mirar este cristal puro, somos transformados a su imagen. La palabra es a la vez un espejo para mostrarnos las manchas de nuestra alma y una fuente para lavarlas. La palabra no respira más que pureza, ilumina la mente, consagra el corazón. Ve al baño. Hay dos baños en los que los cristianos deberían lavarse. 1. El baño de lágrimas. Métete en este baño. Pedro se había mancillado y contaminado con el pecado y se lavó con lágrimas penitenciales. María Magdalena, que era una pecadora impura, se puso a sus pies de Jesús llorando. Lucas 7:38. Las lágrimas de María lavaron su corazón y también los pies de Cristo. Oh pecadores, dejad que vuestros ojos sean fuente de lágrimas. Llorad por esos pecados que son tantos, que han pasado toda aritmética. Esta agua de contrición es curativa y purificadora. 2. El baño de la sangre de Cristo. Esta es esa fuente abierta para el pecado y para la inmundicia. Zacarías 13:1. Un alma empapada en las lágrimas saladas del arrepentimiento y bañada en la sangre de Cristo se purifica. Este es ese lavado espiritual. Todos los lavamientos y purificaciones legales no eran más que tipos y emblemas que representaban la sangre de Cristo. Esta sangre blanquea el alma negra. Ahora, obtener fe,
Es una gracia que limpia el alma, purificando sus corazones por la fe. Hechos 15:9. La mujer del Evangelio que solo tocó el borde del manto de Cristo fue sanada. Un toque de fe cura. Si creo en Cristo y todos sus méritos son míos, ¿cómo puedo pecar contra Él? No dañamos voluntariamente a aquellos amigos que creemos que nos aman. Nada puede tener mayor fuerza y eficacia sobre el corazón para purificarlo que la fe. La fe eliminará montañas, las montañas del orgullo, la lujuria y la envidia. La fe y el amor al pecado son incompatibles. Respirar según el Espíritu. Se le llama Espíritu Santo. Efesios 1:13. Él purifica el corazón como el rayo purifica el aire. Para que veamos qué virtud purificadora tiene el Espíritu, se le compara con varias cosas. El Espíritu se compara con el fuego. Hechos 2:3. El fuego es de naturaleza purificadora. Refina y limpia metales. Separa la escoria del oro. El Espíritu de Dios en el corazón lo refina y santifica. Él quema la escoria del pecado. El Espíritu se compara con el agua. El que cree en mí de su interior, correrán ríos de agua viva. Pero esto habló del Espíritu. El Espíritu es como el agua, no solo para fecundar el alma, pues hace que el desierto florezca como la rosa. Isaías 32:15. Pero el Espíritu es como agua para purificar. Mientras que antes el corazón del pecador era inmundo y todo lo que tocaba tenía una tintura de impureza. Números 19. Cuando el Espíritu entra en el corazón con sus continuas lluvias, lava la inmundicia del mismo, haciéndolo puro y apto para que Dios more en él. Tenga cuidado con la conversación estrecha y el compañerismo con los malvados. Una mente vana hace que otra sea vana. Un corazón duro hace otro. La piedra del cuerpo no es contagiosa, pero la piedra del corazón sí lo es. Un profano envenena a otro. Cuidado con la sociedad de los malvados. Algunos podrán objetar, pero ¿qué daño hay en esto? ¿No conversó Jesús con los pecadores? Había una necesidad de eso. Si Jesús no hubiera venido entre los pecadores, ¿cómo podría alguno haber sido salvo? Fue entre los pecadores, pero no para unirse a ellos en sus pecados. No era compañero de pecadores, sino médico de pecadores. Aunque Cristo conversó con los pecadores, no pudo contaminarse con su pecado. Su naturaleza divina fue un antídoto suficiente para preservarlo de la infección. Cristo no podría estar más contaminado con su pecado de lo que el sol se contamina al brillar sobre un muladar. El pecado no podía adherirse a Cristo más que una rebaba en un cristal. El suelo de su corazón era tan puro que ninguna víbora del pecado podría reproducirse allí. Pero en nuestro caso el caso es diferente. Tenemos un almacén de corrupción dentro, y la menor cosa aumentará este almacén. Por lo tanto, es peligroso mezclarnos entre los malvados. Si queremos ser puros de corazón, evitemos su sociedad. El que quiere conservar limpio su vestido evita la suciedad. Los malvados son como el lodo. Isaías 57:20. Las aguas dulces que corren entre las saladas tienen un sabor salobre. Si quieres ser puro, camina con los puros. Así como la comunión de los santos está en nuestro credo, así debe estarlo en nuestra compañía. El que anda con sabios será sabio. Proverbios 13:20. Y el que anda con puros será puro. Los santos son como un lecho de especias. Al mezclarnos con ellos, participaremos de su sabor. La asociación engendra asimilación. A veces, Dios bendice a la sociedad piadosa para la conversión de otros. Espera en los postes de las puertas de la sabiduría. Reverencia la palabra predicada. La palabra de Dios absorbida por la fe, Hebreos 4:2, transforma el corazón a su semejanza, Romanos 6:17. La palabra es una semilla santa, Santiago 1:18, que al ser echada en el corazón, lo hace partícipe de la naturaleza divina, segunda de Pedro 1:14. Ore por la pureza del corazón. Job plantea la pregunta, ¿quién podrá hacer limpio lo inmundo? Dios puede hacerlo. De un corazón impuro, Él puede producir gracia.
Haz esa oración de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La mayoría de los hombres rezan más por tener las carteras llenas que por corazones puros. Debemos orar fervientemente por la pureza del corazón. Es un asunto que más nos preocupa. Seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Heb 12:14. Nuestra oración debe ser con suspiros y gemidos. Romanos 8:23 al 26. No solo debe haber elocución, sino cariño. Jacob luchó en oración. Ana derramó su alma. Primera de Samuel 1:15. A menudo oramos tan fríamente, nuestras peticiones incluso se congelan entre nuestros labios, como si quisiéramos enseñarle a Dios a negar nuestras oraciones. Oramos como si no nos importara si Dios nos escuchó o no. Oh cristiano, sé ferviente ante Dios por un corazón puro. Pon tu corazón ante el Señor y di, Señor, tú que me has dado un corazón, dame un corazón puro. Mi corazón tal como está no sirve para nada. Contamina todo lo que toca. Señor, no soy apto para vivir con este corazón, porque no puedo honrarte, ni soy apto para morir con él, porque no puedo verte. Oh, límpiame con hisopo, que la sangre de Cristo sea rociada sobre mí. Deja que el Espíritu Santo descienda sobre mí. Crea en mí un corazón limpio. Oh Dios, tú que me ordenas que te dé mi corazón, Señor, haz mi corazón puro y lo tendrás. Segunda parte. Ver a Dios, porque verán a Dios. Mateo 5:8. Ahora explicaremos el bendito privilegio de ver a Dios. Verán a Dios. Estas palabras están ligadas a las primeras y son un gran incentivo para la pureza del corazón. El corazón puro verá al Dios puro. Primero, cuando todos veremos a Dios, hay una doble visión que los santos tienen de Dios. Respuesta. En esta vida. Veremos a Dios en esta vida, es decir, espiritualmente con el ojo de la fe. La fe ve los gloriosos atributos de Dios en el espejo de su palabra. La fe lo contempla manifestándose a través del entramado de sus ordenanzas. Así, Moisés vio al que era invisible. Hebreos 11:27. Los creyentes ven la gloria de Dios como si estuviera velada. Contemplan sus espaldas. Éxodo 33. Segundo, en la vida venidera. Veremos a Dios en la vida venidera, y esta visión gloriosa se entiende en el texto. Verán a Dios. Una perspectiva gloriosa. Los teólogos llaman a esto la visión beatífica. En aquel día el velo será quitado, y Dios se mostrará en toda su gloria al alma, así como un rey en el día de la coronación se muestra en toda su realeza y magnificencia. Esta visión de Dios será el cielo del cielo. Ciertamente veremos ángeles, y eso será dulce. Pero la quinta esencia de la felicidad y del diamante en el anillo será esta. Veremos a Dios. Sería de noche en el cielo si allí no brillara el sol de justicia. Es la presencia del rey la que constituye la corte. Absalón se consideraba medio vivo a menos que pudiera ver el rostro del rey. Segunda de Samuel 14:32. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta visión de Dios en gloria es, primero, en parte mental e intelectual. Lo veremos con los ojos de nuestra mente. Pero en segundo lugar, es en parte físico. No es que podamos contemplar con ojos corporales la brillante esencia de Dios. De hecho, algunos sostuvieron erróneamente que Dios tenía una forma y una figura visibles. Así como el hombre fue hecho a imagen de Dios, así pensaban que Dios fue hecho a imagen del hombre. Pero Dios es espíritu, Juan 4:24, y siendo espíritu, es invisible, Primera de Timoteo 1:17. No se le puede contemplar con los ojos del cuerpo. A quien nadie ha visto ni puede ver, Primera de Timoteo 6:16. Una visión de su gloria nos abrumaría. Este vino es demasiado fuerte para nuestras débiles cabezas. Pero cuando digo que nuestra visión de Dios en el cielo es física, lo que quiero decir es que contemplaremos con ojos corporales a Jesucristo, a través de quien la gloria de Dios, su sabiduría, santidad y misericordia brillarán para el alma. Pon una parte trasera de acero al cristal y es posible que veas una cara en él.
De modo que la naturaleza humana de Cristo es, por así decirlo, una espalda de acero a través de la cual podemos ver la gloria de Dios. Segunda de Corintios 4:6. En este sentido, debe entenderse la Escritura. Pero en mi carne veré a Dios. Job 19:26. Ahora, ¿cómo será ver a Dios? Ahora bien, con respecto a esta bendita visión de Dios, es tan sublime y dulce que solo puedo dibujar una sombra oscura de ella. Lo entenderemos mejor cuando lleguemos al cielo. Expondré ahora estas 9 máximas relativas a esta visión beatífica. Respuesta. Nuestra visión de Dios en el cielo será una visión clara. Aquí lo vemos a través de un espejo en oscuridad. Primera de Corintios 13:12. Pero a través de Cristo contemplaremos a Dios de una manera muy ilustre. Dios se revelará y mostrará su gloria hasta donde el alma sea capaz de recibirla. Si Adán no hubiera pecado, es probable que nunca hubiera tenido una visión de Dios tan clara como la tendrán los santos en gloria. Le veremos tal como es. Primera de Juan 3:2. Ahora lo vemos como no es. Allí lo veremos tal como es de una manera muy clara. Entonces conoceré como también soy conocido. Primera de Corintios 13:12. Es decir, claramente. ¿No nos conoce Dios clara y plenamente? Entonces los santos lo conocerán, según su capacidad, como son conocidos. Como su amor a Dios, así su visión de Dios será perfecta. Esta visión de Dios será una visión trascendente. Superará en gloria. Tales rayos resplandecientes brillarán desde el Señor Jesús, que asombrarán y deleitarán infinitamente los ojos de quienes los miren. Imagínese qué visión tan bendita será ver a Cristo vistiendo el manto de nuestra naturaleza humana y ver esa naturaleza sentada en gloria sobre los ángeles. Si Dios es tan hermoso aquí en sus ordenanzas, palabra, oración, sacramentos, si hay tanta excelencia en Él cuando lo vemos con el ojo de la fe a través del telescopio de una promesa, ¿oh, qué será cuando le veamos cara a cara? Cuando Cristo fue transfigurado en el monte, estaba lleno de gloria. Mateo 17:2. Si tan gloriosa fue su transfiguración, ¿cuál será su exaltación? ¿Qué tiempo tan glorioso será cuando, como se dijo de Mardoqueo, lo veamos en la presencia de su padre, con vestiduras reales y con una gran corona de oro? Esther 8:15. Esto será una gloria más allá de la hipérbole. Si el sol fuera 10,000 veces más brillante de lo que es, no podría ni siquiera eclipsar esta gloria. En el horizonte celestial contemplamos la belleza en su primera magnitud y máxima elevación. Allí veremos al Rey en su hermosura. Isaías 33:17. Todas las luces no son más que eclipses comparadas con esa gloriosa visión. El lápiz de Apeles solo pudo borrarlo. Las lenguas de los ángeles no podían más que deshonrarlo. Esta visión de Dios será una visión transformadora. Seremos como Él. Primera de Juan 3:2. Los santos serán transformados en gloria. Como cuando la luz irrumpe en una habitación oscura, se puede decir que la habitación ha cambiado de lo que era. Los santos verán a Dios de tal manera que serán transformados a su imagen. Salmo 17:15. Aquí en la tierra, el pueblo de Dios está ennegrecido y manchado de enfermedades, pero en el cielo serán como la paloma cubierta de alas de plata. Tendrán algunos rayos y rayos de la gloria de Dios brillando en ellos. El cristal, al tener el sol brillando sobre él, brilla y se parece al sol. De la misma manera, los santos, al contemplar el brillo de la gloria de Dios, tendrán una tintura de esa gloria sobre ellos. No es que participen de la esencia misma de Dios, porque así como el hierro en el fuego se vuelve fuego, sigue siendo hierro. Así los santos, al contemplar el brillo de la majestad de Dios, serán criaturas gloriosas, pero aún criaturas. Esta visión de Dios será una visión gozosa. Me llenarás de alegría con tu rostro. Hechos 2:28. Después de un duro invierno, qué agradable será ver al sol de justicia exhibiéndose en toda su gloria. ¿La fe genera alegría?
Aunque ahora no lo veáis, creyendo, os alegraréis con un gozo inefable y lleno de gloria. Primera de Pedro 1:8. Si tal es el gozo de la fe, ¿cuál será el gozo de la visión? La visión de Cristo asombrará los ojos con asombro y cautivará el corazón con gozo. Si el rostro de un amigo a quien amamos enteramente nos afecta y aleja el dolor, oh, cuán reconfortante será la vista de Dios para los santos en el cielo. Entonces, en verdad, se puede decir, tu corazón se regocijará. Juan 16:22. Hay dos cosas que alegrarán la visión que los santos tienen de Dios en el cielo. Por Jesucristo, el temor y el terror de la ira divina serán quitados. La majestad aparecerá en Dios para preservar la reverencia, pero será una majestad revestida de belleza y templada con dulzura para excitar gozo en los santos. Veremos a Dios como un amigo, no como lo hizo el culpable Adán que tuvo miedo y se escondió, sino como la reina Esther miró al rey Asuero sosteniendo el cetro de oro. Esther 5:2. Seguramente esta visión de Dios no será espantosa, sino deliciosa. Los santos no solo tendrán visión, sino también realización. Verán a Dios de tal manera que lo disfrutarán. La verdadera bienaventuranza reside en parte en la comprensión al ver la gloria de Dios ricamente desplegada, y en parte en la voluntad por su sabor dulce y delicioso y la aquiescencia del alma en él. Veremos a Dios de tal manera que lo amaremos, y lo amaremos de tal manera que seamos llenos de Él. Ver a Dios implica fructificar. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. No solo contemplarlo, sino entrar en Él. En tu luz veremos la luz. Salmo 36. Hay visión. A tu diestra hay delicias para siempre. Hay frutos. Tan grande es el gozo que fluye de la vista de Dios, que hará que los santos prorrumpan en alabanzas y aleluyas triunfantes. Esta visión de Dios será una visión satisfactoria. Echa 3 mundos en el corazón y no lo llenarán, pero la vista de Dios satisface. Cuando despierte, estaré saciado de tu semejanza. Salmo 17:15. Salomón dice, el ojo no se sacia de ver. Eclesiastés 1:8. Pero allí el ojo se contentará con ver. Dios, y nada más que Dios, puede satisfacer. Los santos tendrán la cabeza tan llena de conocimiento y el corazón tan lleno de gozo, que no les faltará nada. Esta visión de Dios será una visión incansable, que un hombre vea la visión más rara que existe. Pronto se sentirá satisfecho. Cuando entra en un jardín y ve deliciosos paseos, hermosos senadores, agradables flores, al poco tiempo se cansa. Pero no es así en el cielo. Allí no hay nada empalagoso. Nunca nos cansaremos de ver a Dios. Pues siendo la esencia divina infinita, en cada momento habrá nuevos y frescos deleites brotando de Dios en el alma glorificada. El alma estará llena y satisfecha, pero aún deseará más de Dios. Tan dulce será Dios que cuanto más lo contemplen los santos, más serán embelesados por el deseo y el deleite. Esta visión de Dios será una visión beneficiosa. Procurará mejorar y aprovechar el alma. Algunos colores, si bien deleitan la vista, la dañan. Pero este conocimiento y visión de Dios mejorarán el alma y tenderán a su infinita felicidad. El hecho de que Eva mirara el árbol del conocimiento fue perjudicial para ella. Pero los santos no pueden sufrir ningún perjuicio por la contemplación eterna de la gloria de Dios. Esta vista será beneficiosa. El alma nunca estará en su perfección hasta que llegue a ver a Dios. Esta será la bendición suprema. Esta visión de Dios será una visión perpetua. Aquí vemos objetos por un rato y luego nuestros ojos se oscurecen y necesitamos anteojos. Pero los santos siempre contemplarán a Dios. Así como no habrá nube sobre el rostro de Dios, así los santos no tendrán ni una mota en sus ojos. Su vista nunca se oscurecerá, pero estarán por toda la eternidad mirando a Dios, ese objeto hermoso y delicioso. ¡Oh, qué espectáculo tan deslumbrante será este! Dios debe hacernos capaces de soportarlo. No podemos soportar más un espectáculo de gloria que un espectáculo de ira.
Pero los santos en el cielo verán ampliadas sus capacidades y serán preparados para recibir los deliciosos rayos de la gloria divina. Esta visión de Dios será una visión inmediata. Hay quienes niegan que el alma sea admitida inmediatamente después de la muerte a la vista de Dios. Pero afirmo que los santos tendrán una transición y paso inmediato de la muerte a la gloria. Tan pronto como la muerte haya cerrado sus ojos, verán a Dios. Si el alma no es trasladada inmediatamente después de la muerte a la visión beatífica, ¿qué será del alma en ese período de tiempo hasta la resurrección? El alma entra en tormento. Eso no puede ser, porque el alma de un creyente es miembro del cuerpo místico de Cristo. Y si esta alma fuera al infierno, un miembro de Cristo podría ser condenado por un tiempo. Pero eso es imposible. ¿Duerme el alma en el cuerpo como algunos adormecidos imaginan? ¿Cómo entonces podremos entender bien esa escritura? ¿Queremos más bien estar ausentes del cuerpo y estar presentes con el Señor? Segunda de Corintios 5:8. Si el alma al morir está ausente del cuerpo, entonces no puede dormir en el cuerpo. Muere el alma. Parece que el alma de un creyente después de la muerte va inmediatamente a Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Esa palabra conmigo muestra claramente que el ladrón en la cruz fue trasladado al cielo, porque Cristo estaba allí. Efesios 4:10. Y las palabras hoy muestran que el ladrón en la cruz tuvo un paso inmediato de la cruz al paraíso. Por tanto, las almas de los creyentes tienen una visión inmediata de Dios después de la muerte. No es más que un guiño y verán a Dios. Aplicaciones 1. Ver la miseria de un pecador impuro. Nunca será admitido a la bendita vista de Dios. Solo los limpios de corazón verán a Dios. Aquellos que viven en pecado cuyas almas están teñidas de negro con la inmundicia del infierno, nunca llegarán a donde está Dios. Tendrán una visión espantosa de Dios, pero no una visión beatífica. Verán la espada de fuego y el lago ardiente, pero no el propiciatorio. A Dios en las Escrituras a veces se le llama fuego consumidor, a veces el Padre de las Luces. Hebreos 12:29 y Santiago 1:17. Los malvados sentirán el fuego, pero no verán la luz. Las almas impuras quedarán cubiertas de vergüenza y oscuridad como con un manto, y nunca verán el rostro del Rey. Aquellos que no quieran ver a Dios en su palabra y ordenanzas, no lo verán en su gloria. ¿Existe tal privilegio bendito después de esta vida? Entonces, déjame persuadir a todos los que me escuchan hoy. Para entrar en Cristo, podemos llegar a Dios solo por Cristo. Moisés, cuando estaba en la roca, vio a Dios. Éxodo 33:22. Solo en esta roca bendita, Cristo, veremos a Dios. Ser personas purificadas. Solo los limpios de corazón verán a Dios. Solo un ojo claro puede contemplar un objeto brillante y transparente. Solo aquellos que tienen sus corazones limpios del pecado pueden tener esta visión bendita de Dios. El pecado es una nube que si no se elimina, nos impedirá para siempre ver el sol de justicia. Cristiano, tienes en tu corazón santidad al Señor. Entonces verás a Dios. Hay muchos, dice Agustín, que quieren ir al cielo, pero no tomarán el camino santo, que es el único que conduce allí. Hay varias clases de ojos que nunca verán a Dios. El ojo ignorante, el ojo incasto, el ojo desdeñoso, el ojo malicioso, el ojo codicioso. Si queréis ver a Dios cuando muráis, debéis ser personas purificadas mientras viváis. Sabemos que cuando Él aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3:2-3. Déjame volverme hacia los limpios de corazón, quedad asombrados de este privilegio, que vosotros, que sois gusanos salidos del polvo, seáis admitidos a la vista bendita de Dios por toda la eternidad. Fue la oración de Moisés. Te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33:18. Los santos contemplarán la gloria de Dios. Los limpios de corazón tendrán la misma bienaventuranza que Dios mismo tiene.
¿Qué es la bienaventuranza de Dios sino contemplar su propia gloria y belleza infinitas? Comienza tu visión de Dios aquí en la tierra. Que el ojo de vuestra fe esté siempre sobre Dios. Moisés, por la fe, vio al que es invisible. Hebreos 11:27. Míralo muchas veces con ojos creyentes, a quien esperas ver con ojos glorificados. Mis ojos están siempre hacia Jehová. Salmo 25:15. Mientras otros miran hacia la tierra como si de allí buscaran todas sus comodidades, miremos nosotros al cielo. Ahí está la mejor vista. La vista de Dios, por la fe, dejaría entrar mucho gozo al alma. A quien amáis sin haberlo visto, en quien, aunque ahora no lo veáis, creyendo, os alegraréis con gozo inefable y lleno de gloria. Primera de Pedro 1:8. Sea este un cordial para reanimar a los limpios de corazón. Consuélate con esto, pronto verás a Dios. Los piadosos tienen muchas cosas aquí en la tierra que no desean ver. Ven un cuerpo de muerte, ven el mal y el pecado, ven gente impía llevando la máscara de la religión, ven al diablo blanco. Estas vistas causan tristeza, pero se avecina un espectáculo bendito. Verán a Dios, y en Él se pueden encontrar todas las bellezas resplandecientes y los gozos deslumbrantes. No te desanimes ante los sufrimientos. Todo el daño que la aflicción y la muerte pueden causar es darte una visión de Dios. Como alguien le dijo a su compañero mártir, media hora en gloria nos hará olvidar todo nuestro dolor. Cuando sale el sol, todas las sombras oscuras de la noche huyen. Cuando los agradables rayos del rostro de Dios comiencen a brillar sobre el alma en el cielo, entonces las penas y los sufrimientos ya no existirán. Las oscuras sombras de la noche volarán. Los pensamientos de esta próxima visión beatífica deberían llevar al cristiano a toda vela de gozo a través de las aguas de la aflicción. Esto hizo que Job estuviera tan dispuesto a abrazar la muerte. Porque yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre la tierra. Y aunque después que los gusanos de mi piel destruyan este cuerpo, en mi carne veré a Dios, a quien veré por mí mismo y por los míos. Ojos verán y no otro, aunque mis riendas se consuman dentro de mí. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.